No, debo empezar diciéndoles que ustedes las mujeres no deben utilizar el Viagra. Y muchas personas se preguntan en su casa diferentes mitos y también diferentes posibilidades para el uso de esta pastillita azul. Por eso hoy, para hablar en el Café de la Mañana más sobre el tema y entender un poco más sobre el uso de esta pastilla, pues tenemos un invitado muy especial. Él es urólogo, Wilmer Rivero. Bienvenido al Café de la Mañana. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Bueno, de entrada tengo que preguntar algo y eso es como el significado de base para poder entender un tema que tiene muchas situaciones, ¿verdad? Se habla mucho del Viagra en el mundo, pero poco entendemos sobre esta pastillita azul. ¿Qué es el Viagra? Bueno, pues el Viagra es un medicamento que ya lleva muchos años en el mercado mundial y que se diseñó inicialmente para tratar pacientes con enfermedad cardiovascular, con enfermedad coronaria. Lo que ocurrió fue que cuando se estudiaron estos pacientes, el beneficio real no fue el mejor, pero sí los pacientes presentaron mejoría en la calidad de las erecciones y las erecciones pues facilitaban mejor su relación sexual de pareja, y estos pacientes, a pesar de que se acabó el estudio, no devolvieron las pastillas, sino continuaron con ellas utilizándolas, y de ahí partió el uso de este medicamento. Bueno, a mí me gustan los temas cuando son mitos sí o no, porque la gente los puede entender más precisamente en cuanto al uso y su experiencia con esta pastilla, en este caso cuando vamos a hablar del Viagra. Por eso le tengo aquí este letrerito de sí o no, para ver si esos mitos que le tengo ya preparados, según lo que nos envió nuestros televidentes, son reales o no son reales. ¿Le parece? Perfecto. Bueno, Doc, coja entonces aquí la paleta y vamos a comenzar con el primero. ¿Puede generar efectos secundarios esta pastilla azul? Sí puede producir efectos secundarios. Definitivamente. Todos los medicamentos que podemos usar en el día a día tienen unos efectos secundarios. Sin embargo, a diferencia de lo que piensan muchas personas, son bastante seguros. Los efectos secundarios comunes en este tipo de medicamentos son el dolor de cabeza, el dolor muscular, enrojecimiento facial y corporal y algo de congestión nasal. Sin embargo, pues son efectos secundarios tolerables y que se van desapareciendo a medida que se va usando el medicamento. Sin embargo, en pacientes que tienen contraindicaciones para usarlo, como enfermedades cardiológicas muy severas, con enfermedades coronarias muy severas, o el uso de otros medicamentos que se llaman nitratos para enfermedad cardíaca coronaria, estos pacientes sí pueden tener efectos secundarios severos y pueden llevarlos hasta la muerte. Por eso es que es importantísimo hacerse evaluar por el médico especialista para determinar la posibilidad o no de usarlo sin riesgo. Dicen que si uno no se toma la pastillita azul inmediatamente antes de tener relaciones sexuales, no funciona. ¿Esto es un mito, sí o no? Les digo que no sabría, eso, ¿sí o no? Sí, no sabría decirles realmente. Podemos decir que estos medicamentos deberían usarse siempre antes de la relación sexual. Lo que pasa es que el Viagra, como tal, es un medicamento que requiere por lo menos de 1 hora de anticipación para poder tener un buen efecto, y adicionalmente deberían usarse sin uso de alcohol y sin alimentos, porque los alimentos y el alcohol deterioran la capacidad de efecto de este tipo de drogas. Entonces, todo paciente que lo vaya a usar debe usarlo antes y por lo menos entre 15 minutos o 1 hora, dependiendo de cuál de los medicamentos utilice. En el caso del Viagra, por lo menos 1 hora, y con esto podemos obtener un buen beneficio. El Viagra como tal no tiene una presentación dispersable en la boca que sea de acción rápida, pero sí unos derivados del Viagra, que es la base del sildenafil, tiene una presentación que se dispersa muy rápido en la boca y puede ser un poquito más rápido el efecto de este tipo de drogas. Una persona con diabetes nos preguntaba precisamente sobre el tema y decía, ¿hay pastillita segura para los diabéticos o definitivamente los diabéticos no podemos consumir el Viagra? Sí, el medicamento lo pueden usar sin ningún problema. Es que además de esto tenemos que acordarnos que la disfunción eréctil puede ser un signo centinela, es un signo de alarma que nos puede decir que el paciente puede estar presentando otro tipo de enfermedades vasculares a nivel corporal. Se habla de que el paciente con disfunción eréctil, diabético o hipertenso ya pudiera tener algo de enfermedad coronaria, y este pacientico debería ya ser también evaluado por el cardiólogo. Entonces, los pacientes diabéticos e hipertensos cuya enfermedad de base son las que causan el deterioro de los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el pene para tener una buena erección, estos pacienticos son los que mejor se benefician del efecto de este tipo de medicamentos. Doctor, pero yo soy de esos pacientes que le toca consumir bastante seguido el tema del Viagra porque digamos que no me va muy bien con el tema de la erección. ¿Pero eso me puede causar la muerte si recurro a mi amigo el Viagra todo el tiempo? No. Y sí. Como les decía anteriormente, voy a hablar por el sí. El sí es porque ese paciente que no tiene reserva cardíaca, que no es capaz de caminar
más de una cuadra porque se fatiga, se ahoga, se cansa, ese paciente no puede desempeñar una actividad física normal. Entonces, el acto sexual como tal es una actividad física extenuante que exige y obviamente, pues así como no puede caminar, no podría tener una relación sexual porque se puede infartar y puede morir. Entonces, en ese lado sí tiene ese riesgo. Pero aquel paciente que tiene una buena reserva coronaria, que tiene una buena capacidad funcional, sino que desafortunadamente ha tenido un deterioro de los vasos sanguíneos por la hipertensión, por la diabetes o por otras enfermedades, si no tiene problemas coronarios, si no usa medicamentos que contraindiquen la toma de este tipo de medicamentos, pueden utilizarlo diariamente sin ningún riesgo de mortalidad y sin ningún riesgo de efectos secundarios permanentes. Bueno, hay muchas mujeres que son creativas y precisamente a la hora de prepararle a su esposo una noche fantástica, se imagina de pronto una mesa con borojó, con productos afrodisíacos y dentro de esos meten la pastillita. Entonces, ¿es afrodisíaca el Viagra como tal o no es afrodisíaco? Como tal, el medicamento no es afrodisíaco y realmente podemos hablar de que los afrodisíacos son son medicamentos o pueden ser alimentos que funcionan como un efecto placebo. El afrodisíaco es simplemente que cuando se consume alguna sustancia que por historia se ha determinado que facilita la relación sexual, como son los mariscos, como son los picantes y otras sustancias, realmente el paciente se siente como más animado porque en el fondo por placebo siente que está un poco más respaldado. Como tal, el medicamento no genera ningún cambio en el deseo sexual. Y es más, el paciente debe tomarla y debe iniciar un acto sexual para que este medicamento tenga su efecto. Como tal. Él por sí mismo, si se toma y el paciente queda en reposo esperando que haya una erección, no la va a obtener, no la va a obtener. Tiene que haber estímulo sexual visual, auditivo, táctil y debe intentar la relación sexual. Entonces podemos decir que esto puede ser como un tratamiento para la eyaculación precoz, ¿o no? Bueno, podemos decir que sí. Directamente el medicamento no está diseñado para la eyaculación precoz. Ajá. Como tal, ese no es el efecto primario que tiene este tipo de drogas. Pero se sabe que existe una disfunción eréctil que se acompaña de eyaculación precoz y esta eyaculación precoz se llama eyaculación precoz secundaria. Quiere decir que es secundaria a la disfunción eréctil. Sí. ¿Qué pasa? El cerebro está preparado para dar placer cuando se inicia una actividad sexual. Pero si el cerebro sabe que la erección no va a ser suficiente para permitir esa actividad sexual placentera, entonces emite una serie de sustancias a nivel cerebral que facilita que eyacule rápido, porque lo quiere poner a sentir placer. Entonces este medicamento muchas veces cuando mejora la erección y la calidad y duración de la erección, puede ser que el paciente y el cerebro como tal se estabilicen para mantener una mejor relación sexual y más duradera. Así que de manera secundaria podemos tener un beneficio en la parte eyaculatoria. Bueno, si usted entra a YouTube normalmente y pone Viagra, le van a aparecer una cantidad de bromas y de jóvenes a sus amigos. Chicos de 16, de 15, de 18 años, de 12 años, que juegan precisamente a ponerle la pastillita del Viagra al amigo, se la toma y no sabe si de pronto eso tenga algún daño o no. Entonces, si yo no lo necesito y utilizo todo el tiempo pastillas de Viagra, ¿puede dañar mi sistema reproductor o tiene alguna repercusión? No. Este medicamento, a pesar de que se utilizara en el caso de no necesitarlo, como es el uso recreativo que cada vez es más frecuente en los jóvenes, no tiene ningún efecto continuo ni crónico sobre la parte reproductiva ni tampoco sobre la parte sexual. ¿Qué ocurre en aquellos pacientes que lo usan cuando no lo necesitan? Aquellos pacientes jóvenes que tienen buenas erecciones, pero que por una situación de un fin de semana o de una nueva pareja quieren tomarlo para poder desempeñarse, entre comillas, mejor, estos pacientes lo que tienen de beneficio es que se recuperan más rápido entre una y otra relación sexual. Sí. Eso es lo que llamamos el tiempo refractario. Ajá. Entonces ese paciente se puede recuperar más rápido, sin embargo la erección posiblemente sea la misma. Lo que sí ocurre es que si ese paciente se acostumbra a utilizarlo sin necesitarlo, cada vez que no lo tome va a sentirse sin respaldo y probablemente de manera secundaria el cerebro se predispone con una ansiedad anticipatoria de un mal desempeño y hace que la erección sea más regular y el desempeño sexual sea menor. Es porque el efecto placebo que le está generando el medicamento ya no lo tiene. Ese sería como la posible complicación que puedan tener a futuro. Bueno, pero digamos que en esta oportunidad no es precisamente un paciente que no lo necesite, sino un paciente que es bien ansioso y le gusta asegurar su noche. Y para eso no se pone una pastillita en la boca, ni dos, sino tres.
Entonces, ¿puedo tener una sobredosis de Viagra? Sí. Estos medicamentos, su efecto base es la vasodilatación de las arterias del cuerpo entero, entre ellas las coronarias, entre ellas las cerebrales, las hepáticas y las arterias del pene, que son las arterias cavernosas. Y obviamente todo medicamento, como bien conocemos, en un sobreuso puede generar efectos complicados. Este efecto de vasodilatación generalmente reduce la tensión arterial, la baja, y si nosotros tenemos un exceso en la baja de la tensión arterial podemos infartarnos. Entonces sí, la sobredosis de este medicamento puede llevar a un infarto coronario, a un infarto cardíaco, por la vasodilatación excesiva que pueda tener por la sobredosis. Somos temerosos a la hora precisamente de interactuar con esta pastilla y a veces muchas personas dicen no me la tomo porque me puede durar el efecto 12 horas, hasta 24 horas. Y se imagina uno en la calle precisamente con algo que de pronto parece extraño en el cuerpo y todo el mundo lo mira. ¿Eso quiere decir que el efecto puede durar tanto tiempo o solamente cuando la persona tiene la eyaculación? Bueno, este sí hay que desglosarlo un poquito porque si bien es cierto, todos estos medicamentos tienen una duración. Por ejemplo, hablando del Viagra, puede tener una duración hasta de 12 horas. El promedio es de 6 a 8 horas. Pero hay otros medicamentos que son similares que pueden tener efecto hasta 36 horas. No quiere decir que la erección dure 36 horas, simplemente que durante ese tiempo, si se intenta una relación sexual, pueden obtenerla más fácilmente. Lo que sí percibe el paciente que la toma es que en ese tiempo de duración puede tener un poquito de sensación de un poco más activo el pene, un poco más engrosado, más no erecto, porque si no hay estímulo sexual y no se intenta la relación sexual, una erección completa no se va a lograr. No se va a lograr como tal. Invitamos a todos nuestros televidentes que llamen ya a nuestra línea telefónica y nos cuenten de pronto un caso que le haya pasado, una situación, alguna pregunta, consulta o más. Pero para despejar dudas de raíz, funcionales como tal, entonces, ¿cómo tomo yo el Viagra? ¿Cómo consumo el Viagra? ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Bueno, pues la manera correcta de hacerlo no es ir a la farmacia a recibirlo y a tomarlo como mucha gente lo hace, porque tal vez el 80 o 90% de la gente va a la farmacia, simplemente le dice al farmacéutico que necesita un refuerzo para su actividad sexual y lo formula sin tener en cuenta enfermedades, sin tener en cuenta los riesgos y los efectos secundarios. Entonces, de inicio, para saber cómo tomarlo, pienso yo que es muy buena una evaluación del paciente especializada, ojalá una evaluación de pareja si se mantiene una pareja estable. ¿Por qué razón? Porque la parte sexual debería ser en pareja, ¿cierto? Mirar los pros, los contras, mirar los objetivos que tiene la pareja también para saber hasta dónde llevar ese paciente. Entonces, lo primero es una muy buena evaluación y luego de esto, cuando ya se define que el paciente sí tiene la necesidad de usarlo y no hay riesgos importantes, el paciente lo puede recibir y siempre recibirlo antes de la actividad sexual, siempre recibirlo con el estómago vacío y siempre recibirlo sin uso de alcohol en el caso del Viagra. Los medicamentos de segunda generación que están ya desde el año 2000, más o menos 2008, esos medicamentos pueden recibirse con alcohol y pueden recibirse con alimentos sin ninguna interferencia, lo que permite una actividad sexual un poco más espontánea, ¿no? Porque si estamos en una reunión, queremos compartir un vino, una buena cena y se subió la calentura. Exactamente, y si no tenemos esa buena disponibilidad y esa espontaneidad de tomar un medicamento sin la contraindicación del uso de alcohol o de alimentos, pues nos frena un poco eso que queremos, que se dé el momento en que se presente, ¿no? ¿Cómo nace la idea del Viagra? La idea del Viagra fue eso. Mire que yo creo que desde hace muchos años, yo creo que más de 50 o 60 años, hablando ya de la era actual, ¿no? Porque se sabe que el esfuerzo por mejorar la actividad sexual, eso es milenario, pero en nuestro medio, en nuestros siglos, en el reciente y en el actual, desde el año 60 más o menos empezaron las partes médicas y las investigaciones a determinar con qué medicamento facilitar las erecciones. Inicialmente se empezó por cirugías en las cuales se mejoraba la calidad de la llegada de la sangre al pene, se evitaba la salida de la misma porque pues, la erección necesita que entre sangre y que se mantenga. Entonces lo primero que se hizo fue cirugías para tratar de que la sangre entrara mejor y no se saliera prontamente. Posteriormente vinieron las cirugías de prótesis genital, que son las prótesis inflables que se utilizan dentro del pene para facilitar la erección, pero se veía que pues, eran agresivas, eran unas cirugías importantes y por tal motivo se empezaron a diseñar sustancias, inicialmente aplicadas directamente en el pene,
que son sustancias que llamadas intracavernosas, y posteriormente ya vino el diseño de estos medicamentos orales que son de fácil toma y que tienen un efecto directo sobre el pene para facilitar la erección. Bueno, 7:27 de la mañana y a esta hora tenemos mensajes por nuestra línea de WhatsApp. Usted también puede escribirnos, contarnos su caso, preguntar o lo que necesite. Aquí nosotros tenemos los especialistas para responderle. Hola, buenos días. Habla con Mario. Es para preguntar que si esa enfermedad le da a todos los jóvenes que tienen que tomar esa pastilla. Es decir, como uno dice coloquialmente, no sufrió una erección o no se preparó. ¿Eso es solamente para las personas adultas o solamente las personas jóvenes? Bueno, lo que pasa es que cada vez vemos con más frecuencia que en la juventud se presenta este tipo de enfermedad. Se habla más o menos a nivel mundial que entre un 15 a 18% de pacientes menores de 40 años ya tienen algún grado de disfunción eréctil. Desafortunadamente no consultan. ¿Por qué razón? Por miedo, por temor, por pena. Por pena, que es la mayor. Y se ha visto que solamente en el 2% de las consultas de urología, sí, solamente en el 2% hay reportes de un grado de disfunción eréctil, de que el paciente manifiesta disfunción eréctil. O sea que es muy baja la consulta de disfunción eréctil a pesar del gran grado de este tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente hay pacientes jóvenes que consideramos muchas veces que son simplemente disfunciones eréctiles psicológicas, sí, y que realmente sí pueden tener algún tipo de enfermedad vascular que los lleve, o neurológica que los lleve a la disfunción eréctil. Entonces, siempre en un paciente joven hay que descartar muy bien, estudiar muy bien, porque podemos encaminarlos muy mal y darles un tratamiento que no requieren. Entonces, por eso hay que estudiarlos muy bien. Oiga, no le des santa sepultura porque sí, porque la disfunción eréctil no significa la muerte. Hay miles de posibilidades como el Viagra, precisamente para darle a usted la posibilidad de tener una vida mejor. Carlos, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias. ¿Desde dónde nos llama, Carlos? De Pamplona. Desde Pamplona. Un saludo para toda la gente de Pamplona. Aquí está nuestro especialista para para responderle cualquier inquietud sobre el tema, Carlos. Es para preguntarle que es que yo peso 160 kilos. ¿Aló? Aló. Sí, lo escuchamos, Carlos. Es que yo peso como 160 kilos, pero a mí me da miedo tomar pastillas porque por el corazón. Ajá. Entonces, ¿qué recomiendas? ¿Es bueno o es malo por el sobrepeso? Sí, buenos días, Carlos. Mira, la cuestión es que con ese peso yo puedo percibir que estás sufriendo un síndrome metabólico. No conozco la historia tuya completa, pero los pacientes de este tipo de peso generalmente son diabéticos y hipertensos, muchas veces también hipotiroideos. Entonces siempre un paciente, como les decía, deben tratar de hacer una muy buena evaluación médica por medicina interna o endocrinología, y además por cardiología, para tratar de primero estabilizar los factores de riesgo que los lleva a tener este tipo de enfermedad. Segundo, a saber que no corren un riesgo importante de tomar el medicamento, y por tal motivo yo diría de inicio que hasta no tener una muy buena evaluación no podría yo recomendarte algo, porque incurriría en una situación de riesgo para ti, y yo pienso que lo primero es que hay que hacer una buena evaluación. ¿Qué es importante? ¿Por qué la evaluación? Porque es que además de saber que no estés en riesgo, es mirar cómo podemos mejorar algunos de los factores que tú tienes para tratar de mejorar esa calidad de las elecciones a futuro. No solamente el momento actual, sino mirar que no empeore la situación y que a futuro no tengas más riesgos. Vamos a ver que nos escriben también por nuestra línea de WhatsApp a esta hora. Esperamos que a Carlos le haya quedado claro un poco el tema. Hay que visitar al especialista, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a ver. Dice, hola, lo de la pastilla, ¿hay efectos diferentes? Es decir, lo tomé, pero no tuve ningún acto sexual. Es decir, me la tomé en vano, como dicen por ahí. Bueno, pues este medicamento no tiene ningún problema. Si lo tomas, igual tiene un efecto de vida media, en el cual se va a depurar ya sea por el hígado o por la orina, y este medicamento sale al exterior sin ningún inconveniente. O sea que no va a ocurrir nada importante si se tomó en vano. Es más, hay unas premisas o hay unas investigaciones en las cuales el uso diario de este tipo de medicamentos a bajas dosis es benéfico. Ajá. ¿Por qué razón? Porque como oxigena a través de la vasodilatación los diferentes órganos del cuerpo, mantiene una mejor oxigenación en todos los órganos como el cerebro, las coronarias y el mismo pene, evitando que este pene se deteriore a futuro. Y yo soy partidario de que aquel paciente que de inicio empieza a tener algún grado de disfunción eréctil, sí puede utilizar una dosis diaria bajita. No estoy hablando del Viagra, sino de cualquiera de los otros derivados de estos medicamentos que facilitan la erección. Ese uso diario facilita la prevención de la disfunción eréctil más severa, y
Además de eso, el uso diario permite que esa espontaneidad de la cual he hablado, que el paciente en el momento en que se dé la situación del acto sexual y se pueda disfrutar, no tenga que estar pensando en tomarse inmediatamente la pepa para poder desempeñarse bien, sino que ya con esa dosis diaria tenga un refuerzo, un beneficio y pueda desempeñarse en el momento en que lo requiera. Bueno, nuestros televidentes pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp, mensajes de texto, llamadas, pero también pueden enviar audios. Si de pronto, como en estos temas, uno no quiere que sepan quién es, sino quiere más bien opinar y que le respondan, pues vamos a escuchar nuestro audio o primer audio del Café de la Mañana a esta hora en nuestro tema de el Viagra. Hola, buenos días. Una pregunta para el doctor. Si yo uso el Viagra como potenciador y para mejorar mi desempeño, hace yo no sufra de Disfunción eréctil. ¿de qué? De disfunción. Lo estoy usando bien y eso me podría traer consecuencias a mi salud, o usarlo como potenciador y como mejoramiento sexual. Está bien usado el Viagra. Gracias, buen día. Yo también tengo la misma pregunta. Muy buenos días. Tal vez, como decíamos anteriormente, este medicamento en pacientes que no tienen disfunción eréctil real y evidente, lo que mejora es la capacidad de desempeño entre una y otra relación sexual, es esa capacidad de recuperación de la erección para una segunda o una tercera actividad sexual en el mismo evento. Como tal, la erección no tiene por qué mejorarse si no tenemos disfunción eréctil, y este es el objetivo de los medicamentos, mejorar la erección. Obviamente, si no sufrimos de disfunción eréctil, pues esto no lo vamos a mejorar. Que vayas a tener problemas a futuro, realmente no. Como les decía, pues estos medicamentos son seguros y tienen una capacidad de oxigenar los tejidos a nivel del pene para que ellos no tengan cicatrización, no tengan fibrosis y no vayan a tener disfunción eréctil a futuro. Lo que ocurre es que cuando lo utilizamos sin la necesidad, estamos haciéndonos un refuerzo en vano de esa capacidad eréctil. ¿Y qué pasa? Nos está haciendo un efecto placebo psicológico con el cual tenemos un refuerzo emocional de poder desempeñarnos bien. Entonces, ¿qué pasa? El día que no lo uses o el día que te agarró el evento sexual sin la preparación de tener en la billetera una pastilla, pues ese día vas a estar incómodo, vas a estar preocupado, ansioso y seguramente el desempeño no va a ser muy bueno. Ese es el problema de usarlo sin necesidad, que estamos teniendo un refuerzo que no se necesita y que cuando no lo tenemos se va a sentir uno desprotegido y no se va a desempeñar bien. Doc, ¿qué cree? Las mujeres también opinan. Perfecto, buenísimo. Buenísimo, porque todas también tienen su pareja, quieren saber y consultar sobre el tema. Por eso le decimos a Luz. Luz, muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien. Yo ya soy urólogo, Luz. ¿Cómo? De Florida Blanca. ¿Cómo le va, Luz? Muy bien, doctor. Lo que pasa es que yo soy un poquito muy fría y mi esposo termina, cuando hacemos el amor, él termina rapidito y me deja iniciada. Entonces nosotros hacemos el amor cada 15 días, cada 8 días. Porque yo a veces me pongo muy fría con él, ¿entiende? Entonces yo quisiera hablar con el doctor a ver qué me soluciona ese problema. Qué pena. No, qué pena, no, para nada, Luz. Mil gracias por tu comentario y de eso se trata, que despejemos los temas sin pena, porque la sexualidad no debe darnos pena, sino antes interés. Bueno, pues muy bien. Mira que en el tema de la sexualidad femenina, esa frialdad de la cual tú hablas, yo podría decir que hay que evaluarla. ¿Por qué razón? Porque puede ser que sea una frialdad secundaria a ese inconformismo, a esa dificultad en el desempeño sexual que están teniendo como pareja. Y obviamente, pues si yo no estoy plena, no estoy satisfecha, pues probablemente inicie esa frialdad sexual de la cual tú hablas. Eso puede ser por un lado, y por eso hay que hacer una consulta de pareja, una consulta de sexología en la cual podamos determinar si es una consecuencia de lo que está ocurriendo. Sin embargo, hay que saber también que las mujeres pueden tener disfunciones sexuales también hormonales o también vasculares. Entonces, las pacientes que tienen déficit de testosterona pueden sufrir de disminución del deseo sexual, de disminución de la capacidad de lubricación, y por tal motivo, si no tenemos deseo sexual y lubricación, pues seguramente el desempeño sexual no va a ser el mejor. Entonces, lo mismo que les decía siempre, no es decirles tomen, pónganse, sino más bien evaluar muy bien en pareja para poderles ayudar de una manera concreta. En cuanto aquí podemos hablar un poquito del uso del Viagra en mujeres o de los medicamentos para la erección también en las mujeres. Y muchas también se lo preguntan, ¿será que nos sirve también? Entonces yo les diría que no está diseñado para las mujeres, sin embargo, la mujer que lo llegara a tomar en algún momento porque lo quiere probar, el efecto que genera sobre ellas es la lubricación. Puede mejorar en algo la lubricación. ¿Por qué razón? Porque la lubricación en las mujeres es la misma erección de los hombres. Eso se da por la vasodilatación de los cuerpos esponjosos y cavernosos a nivel genital,
¿sí? Y esto lleva a que fácilmente lubriquen. Entonces esa es la erección femenina, la lubricación. Entonces esto como para tener información de acerca de si llegáramos a tomarlo, ¿qué efecto tendría? Ese. Obviamente con los efectos secundarios que también puede tener en los hombres. Y como les decía, no está diseñado para eso, pero si en algún momento en la evaluación médica que podamos tener queremos mejorar en algo la lubricación femenina, podemos utilizar bajas dosis de estos medicamentos y de pronto en algún momento utilizar algún suplemento hormonal a base de testosterona para facilitar el deseo sexual y la calidad de la lubricación. Sus mensajes, sus llamadas y demás nos unen, pero existen momentos también que unen a todos los santandereanos y los turistas que visitan la capital y el área metropolitana del Gran Santander. Pues les queremos contar que la Florida Centro Comercial, como siempre, tiene la posibilidad de enviarles a ustedes los mejores momentos para compartir. La vida en familia está llena de buenos momentos, pero algunas veces olvidamos lo importante de compartir, ignorando que las cosas más sencillas pueden convertirse en momentos inolvidables. La familia es lo más importante para la Florida. Ven y disfruta esos momentos que nos unen. Centro Comercial La Florida. Centro Comercial La Florida, un lugar maravilloso donde usted puede pasar fines de semana increíbles. ¿Tenemos más preguntas? Vamos a responder. Muy bien. Vamos a ver qué nos dicen por nuestra línea de WhatsApp. Usted está a tiempo de opinar con nosotros y si quiere repetir nuestra sección, entre a nuestro canal de YouTube. La pastilla sildenafil... me queda largo el tema. Sildenafilo, ¿sí, verdad? De 50 miligramos me hace sentir la sangre como caliente. ¿Este tipo de pastillas funcionan igual que el Viagra o es para otra cosa? Es lo que más utilizamos por ser más económicos a la hora de consumir. Es un componente, ¿no? Sí, pues realmente el sildenafil o sildenafilo es la base del Viagra y de otros medicamentos que se utilizan en el mercado para la disfunción eréctil. Ajá. Todos los medicamentos que se utilizan para la disfunción eréctil, como les decía, tienen como efecto directo la vasodilatación, sí, que es la apertura de los vasos sanguíneos, principalmente arteriales, para que entre sangre oxigenada a los diferentes órganos. Obviamente esa llegada de sangre cambia la estructura de dichos órganos, entre ellos la piel. Y la piel como tal lo que hace es que cuando estamos vasodilatados, por ejemplo, cuando estamos en el calor, eso genera el mismo calor por sí mismo, hace vasodilatación. Nos ponemos con los cachetes chapeados, enrojecidos, porque está llegando más sangre a esa parte, a esa estructura que es la piel. Entonces, todos estos medicamentos por sí mismos tienen ese efecto de enrojecimiento corporal, de enrojecimiento facial y de sensación de calentura, que nosotros llamamos médicamente hipertermia corporal, por ese aumento del flujo sanguíneo. Son efectos esperados, no quiere decir que esté haciendo ningún daño, ni siquiera que va a ponerlo en riesgo de algo. Muchas de las cosas que ocurren es que los pacientes sienten que se les subió la presión arterial y dejan de tomarlo por el riesgo que asumen ellos de que puede ocurrir. Pero realmente al contrario de lo que pensamos, este medicamento no sube la presión arterial, baja la presión arterial y en algunos pacientes hipertensos puede ayudarles a controlar la tensión arterial sin ningún riesgo. Doc, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero le quiero preguntar, ¿usted ya hace parte de ese club de fans del Café de la Mañana? Ya lo seré. Lo será. Lo será. Ahorita le voy a enseñar cómo se va a inscribir, pero antes de irnos tenemos a Luis que también quiere hacer, digamos, una pregunta o un comentario sobre el tema. Luis, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va, don Luis? Bien, bien, gracias. ¿Desde dónde nos llama? Estoy llamando del norte de Bucaramanga. Bueno, un saludo para toda la gente del norte de Bucaramanga. Recuerde que hoy es día sin carro y sin moto, así que ponga la atención al tema para que se quede hoy en la casita, si puede descansar. Su pregunta o comentario respecto al tema, don Luis. A ver, mi pregunta es la siguiente, doctor. Por ejemplo, si la persona sufre de triglicéridos y colesterol y si consume media pastilla, ¿sería viable o sería peligroso? Esa es mi pregunta. No, realmente sea media, sea una completa o hasta 2, que es la dosis máxima de este tipo de medicamentos, porque realmente los 100 miligramos, que serían 2 tabletas de Viagra, 2 tabletas de sildenafil, están dentro del margen de bajo riesgo y no habría mucho problema. Obviamente 25 miligramos pues genera muchos menos efectos secundarios y también menos riesgos de cualquier complicación. La relación entre el colesterol, los triglicéridos y el uso de esto no tiene mucho problema. Como les decía, el problema real de los triglicéridos, el colesterol, el azúcar y la hipertensión es que los llevan a sufrir de disfunción eréctil. Entonces no es
preocuparnos por la relación entre la toma del medicamento y estas enfermedades, sino más bien que además de hacer el tratamiento, tratemos de manejar el colesterol, los triglicéridos, el azúcar y la tensión para evitar de que la enfermedad de la disfunción eréctil progrese a futuro. Bueno, lo dejo a usted aquí para que me ayude con los daticos, présteme la paleta. ¿Y nos vamos a comerciales? Sí, nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos con esto que es el Café de la Mañana. Canaltro.com